Hola muchachos, ¿cómo están? José Calderón. Ahora explicándole un poquito de qué se va a tratar esta guía número 5 en historia, que va a estar ya disponible el día lunes 25 de mayo y ustedes van a tener 15 días para poder desarrollarla. Estar atento también a la clase que tendremos durante esta semana entre el 25 y el 29. Y el tema, vamos a seguir hablando de las primeras civilizaciones, pero ahora ya vamos a hablar más específico de alguna de ellas. En este trabajo ustedes van a tener que elegir alguna de las primeras grandes civilizaciones, por eso el objetivo de aprendizaje es caracterizar el surgimiento de las civilizaciones, como por ejemplo o la sumeria, o la egipcia, la china, la india, la minoica, fenicia, olmeca, chavín, que son las que principalmente hemos mencionado y mencionamos en la guía anterior, reconociendo algunas cuestiones similares que tienen estas civilizaciones, pero también sus particularidades. En ese sentido, ustedes van a tener que elegir una de estas civilizaciones. Aquí les dejo esta imagen como para que empiecen a identificar, a reconocer cuáles son estas primeras grandes civilizaciones. Pero la estructura mediante la cual vamos a ir trabajando tiene que ver con cuatro elementos en común que podemos identificar en todas las primeras civilizaciones. Es decir, ustedes van a tomar una civilización, pero tienen que analizarla a partir de estos cuatro elementos que les voy a señalar. Primero, primera característica o rasgo esencial de estas primeras civilizaciones, que ustedes van a tener que investigar, indagar en la suya, tiene que ver con que las primeras civilizaciones se organizan en torno a ciudades. Las pequeñas aldeas agrícolas evolucionan a grandes ciudades, fundamentalmente a orillas de los ríos, cerca de, lo, de los canales de regadío que ellos mismos fueron creando a partir del control del agua de los grandes ríos, en algunos casos lagos. Y las ciudades son claramente el motor, el centro de estas primeras civilizaciones. Cuando el río, el agua deja de estar disponible, las civilizaciones se extinguieron, desaparecieron o cambiaron de lugar. Babilonia, Ur, Uruk, en Mesopotamia, son solamente algunos nombres de estas grandes ciudades de la antigüedad que ahora ya no están. Pero gracias a los vestigios que dejaron, los restos arqueológicos, hemos podido conocer más sobre ellas. Entonces el tema de las primeras ciudades está presente todas las primeras civilizaciones, y ustedes, dependiendo de la civilización que elijan, van a tener que buscar ahí la información correspondiente y hacer algunas reflexiones. El segundo rasgo tiene que ver con el poder político centralizado y la sociedad jerárquica, partiendo por la imagen de la derecha y por el concepto de sociedad jerárquica. La mayoría de estas sociedades antiguas, las primeras civilizaciones, se dividía en estamentos. Era una sociedad muy estamental, que significa que cada grupo cumplía su función y cada grupo era un grupo cerrado. Es decir, quienes estaban cumpliendo una función, como por ejemplo abajo se ve y se puede inferir que eran los esclavos, no podían acceder, no podían pasar, no podían ascender o cambiar de grupo social. Por ende, cada grupo tenía una función determinada en la sociedad, una posición, un estatus, y las primeras civilizaciones en su mayoría se caracterizaron por esto. Principalmente porque a medida que evolucionaron de sociedades agrícolas, de aldeas agrícolas a grandes ciudades, el trabajo se empezó a especializar principalmente. Y por otro lado, en la cabeza, en la cúspide de esta sociedad jerarquizada, estaba quien tenía el poder político. En este caso, muchas veces el poder político era detentado por una figura que centralizaba todo el poder, es decir, no existía un parlamento, un congreso que lo ayudara a gobernar, sino que gobernaba él bajo su autoridad y tenía algunos consejeros, muchas veces sacerdotes, porque esta figura de poder centralizado en ocasiones o en algunas civilizaciones era mirado también como un representante de Dios en la tierra, como el caso del faraón, era casi considerado la expresión de Dios, era considerado primero la expresión de Dios en la tierra. Por ende, el poder político va a estar muy centralizado en esta figura, y va a ser una característica también que todas estas primeras civilizaciones tienen en común. La tercera característica va a ser el desarrollo de la religión. La religión es fundamentalmente politeísta, la
creencia de varios dioses, el hecho de en cierta medida, hacer más especializados los trabajos, de que algunas personas tuvieran más tiempo disponible, no solamente para las actividades productivas, que era comer, cazar, tejer, hornear pan, etc., les permitió tener más disponibilidad de tiempo para reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y así nace la religión, principalmente, como una forma de responder a las preguntas que uno se hace respecto a lo que hay alrededor. En época donde quizás la ciencia todavía no existía como un concepto desarrollado, pero sí ya habían algunos avances, muchas veces se les dio a dioses, a fuerzas superiores, la respuesta respecto a cuestiones de la naturaleza, como el origen de la lluvia, del rayo, del viento, de la luz, del sol, de la vida. Y de ahí nacen las religiones que se caracterizaron todas ellas en ser politeístas. También ahí la religión permite el desarrollo de grandes centros ceremoniales, como algunos templos que habían en la antigua Mesopotamia, que eran los sigurat, que además de ser templos dedicados a la religión, también servían como observatorios astronómicos. Como estaban las dos cuestiones muy ligadas, todavía no existía la astronomía como ciencia, pero como estaba muy ligado el hecho de cuestionarse, pensar, preguntar y mirar hacia el cielo, donde supuestamente estaban las respuestas, estos dioses que daban respuestas a estas preguntas, sirvió también para el desarrollo de la astronomía. Y ahí es importante en todas estas primeras civilizaciones esta mezcla entre religión, entre desarrollo científico, entre astronomía, entre superstición y también algunas prácticas un poco violentas respecto a sacrificio. Y es algo que vamos a encontrar como un criterio en común. Y por último, ciudades como la Gran Babilonia, donde se construyó el primer alcantarillado, o la Gran Pirámide en Egipto, perdón, o el desarrollo de las primeras cirugías plásticas en la India, debido a que los soldados no utilizaban casco en las batallas, nos hablan de que estas primeras grandes civilizaciones tuvieron un importante desarrollo técnico, tanto técnico en cuanto al desarrollo de cuestiones materiales concretas, como también del desarrollo del pensamiento. Y eso es fundamental porque sin duda estas primeras grandes civilizaciones, sino, además de los elementos que les mencioné anteriormente, sus aportes culturales son muy importantes. Todas ellas dejaron elementos culturales muy importantes, y ahí la importancia de nuestra reflexión final. ¿Cuáles fueron los aportes en realidad de las primeras civilizaciones a la humanidad? ¿Qué tanto queda de estas primeras civilizaciones? ¿Qué tan importante es mirar quizás estas primeras civilizaciones y su gran desarrollo, tanto cultural, político, religioso, social, para entender quizás algunos de los problemas de la actualidad? Y eso va a ser lo transversal, digamos, en todas estas civilizaciones, pero la idea es que ustedes en esta guía vayan respondiendo algunas preguntas y algunas reflexiones respecto a estos 5 temas que les he mencionado, pero también que ustedes elijan su civilización y puedan desarrollar un trabajo de mayor profundización. Eso sería. Nos vemos en clase. Cuídense. Que les vaya bien. Adiós.